Buenas noches, queridos amigos de la 977 Social Club. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Walter. ¿Cómo Com- estamos? Bien, como siempre, un gusto compartir esta mesa así de charla informal, podría decirse, ¿no? Cálida Sobre... la noche, Sí, justamente para estos temas. sí, hoy digamos que está siendo una noche muy agradable, Ujú. muy agradable. Así que... Pero bueno, antes de empezar, Bueno, como... vamos a decirle a la gente que se quiera comunicar con nosotros, contar sus experiencias, sus inquietudes, sus dudas, sus recomendaciones con respecto al programa, que lo haga a través de la línea del WhatsApp al 3758-521381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado a tocar un temita que ya viene desde hace siglos atrás, si se quiere, y hasta la actualidad con casos de desapariciones de buques, aviones, tripulantes, por supuesto, ¿no? Incluidos. Hablar Mitos y leyendas sobre el mitos lugar. y no sé si es tanto mito, leyenda. La cuestión es que algo raro Sucede, hay, sucede. que sucede tal cual. Eh, Hablamos del Triángulo de las Bermudas, Ujú. que recordemos que es un área que un triángulo imaginario, ¿no? Cuyos vértices están en las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, Sí. ¿sí? Forman un triángulo de más o menos 1.600 o 1.800 kilómetros de lado y una superficie aproximada de 1.000.000 o 1.200.000 kilómetros cuadrados. Ujú. Eh, Término que fue creado en los años 50, esta denominación del Triángulo de las Bermudas, para calificar esta zona que algunos divulgadores o escritores consideraban peligrosa. O como zona muerta también, porque se pierden todos los hilos de radar, Se pierde absolutamente conexiones. todo. Ujú. De hecho, hay muchos casos donde pilotos que han cruzado esa zona y que han experimentado cosas raras sin llegar a desaparecer. Por ejemplo, hubo un piloto de una avioneta civil, Sí, que estaba por hacer el viaje desde Puerto Rico hasta Florida. Eh, un viaje que normalmente le insumía 2 horas y media, 3 horas en una avioneta, ¿no? Una avioneta chica, una sí. monomotor, monoplaza. Eh, este hombre dice que entró en una nube, pero que le pareció raro porque la nube tenía forma de túnel. Ajá. ¿Sí? No le dio mayor importancia, pero resulta ser que cuando salió de la nube, apareció frente a las costas de Florida y el viaje le había durado 1 hora más o menos, siendo que normalmente 2 horas eran 2 horas, entre y 2 horas y moneda. tres. Ujú. Eh, Era como un túnel. sí, y con casi el tanque de combustible lleno. Ujú. Cuando él había Claro, repostado, digamos, en Puerto Rico, cuando salió de Puerto Rico, como para ese viaje. exactamente. Y así hay un montón de casos, ¿no? De gente que se dice, bueno, popularmente, que ha sobrevivido a lo que es el Triángulo de las Bermudas. Ujú. Hay desapariciones que algunas tienen explicación, otras probablemente le fuercen la explicación. Lo cierto es que habíamos mencionado la semana pasada que una de las más famosas fue el caso del vuelo 19, de Sí, 5 aviones sí. bombarderos que desaparecieron. Ujú. Inclusive después de que lo fue a buscar. Mandaron un hidroavión que también desapareció. Hablamos del carguero Cotopaxi, que Ujú. apareció 90 años después. Sí, Se dice que se, sin tripulantes. dicen que lo han desmentido, pero viste que hay veces que los informes oficiales no te cuentan todo, Claro. te cuentan lo que
lo que puede no causar pánico, ponele, por así decirlo. Yo estuve estudiando el tema y después del huracán Katrina, es como que el mar se calma porque es una zona muy... el mar está muy... todo el tiempo está como muy enardecido, con olas muy altas. Y entonces después de Katrina como que el mar quedó quieto en la superficie. Abajo seguía los movimientos y se encontraron dos barcos cargueros. Uno que desapareció en 1919, cuando ya había empezado la guerra, que era un tipo grúas y que llevaban muchos hierros. Estaban yendo justamente desde Miami, tenían que llegar hasta Bahamas, pues es un barco inglés, y el otro barco es un barco del año 1888 que llevaba melaza. No me acuerdo qué será la melaza, y encontraron, cuando se sumergieron buscando el primer barco, encuentran el primero y el segundo. Claro, y ahora estaban en estudio tratando de sacar, y porque eran enormes y el nivel de la carga, cuando querían sacar partes se rompía y están todos cubiertos por corales. Sí. Bueno, esa zona es... Sí, coralina. Lo cierto es que, a ver... Esto también se perdió la señal, Sí. Recordemos el caso el más famoso que fue ahora, hace muy poco, del vuelo de Malasia. Intentaron darle una explicación, pero según las familias de las víctimas o de los desaparecidos, no, es como que no les cuadra la explicación, claro, que le dieron. Dicen que el piloto había tenido un brote psicótico, desvió el avión, qué sé yo, todo una cuestión. Pero lo extraño es que ninguno de los que iba dentro del avión, del vuelo, se pudo contactar. Automáticamente todos los celulares dejaron de funcionar. Mira, acá hay unos casos bastante interesantes. Creo que uno de esos era el que vos estabas nombrando, aunque este barco se perdió en 1918, recién terminadita la guerra, ahí nomás. Claro. Que es el USS Cyclops, que llevaba una carga completa de manganeso y lamentablemente viajaba con un motor menos. Desapareció después del 4 de marzo de 1918, después de partir de la isla de Barbados. Dicen tormentas, actividad enemiga, pero ya la guerra había terminado en realidad, sí. Así que medio complicado, salvo algún loco que anduviera con un submarino suelto todavía, pero medio difícil. Posteriormente, más o menos para la misma época, dos cargueros gemelos del Cyclops, el Proteus y el Nereus, también se perdieron. Llevaban también mineral metálico, cargas similares a los del Cyclops. Dicen que los informes oficiales, como siempre, entre comillas, dicen que iban sobrecargados. Sí, es lo mismo que dijeron de estos otros barcos. Dicen que iban sobrecargados, que los agarró una tormenta y qué sé yo, pero lo cierto es que no hubo comunicación de radio, no hubo absolutamente nada. Y tampoco había tormentas. Y se supone que no había tormenta. Los registros meteorológicos no se correspondían. En 1919, una goleta, la Carola Deering, fue encontrada cerca del Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, en el año 21. Dicen los informes que fue víctima de piratería, porque llevaban un contrabando ilegal de ron, porque esto ocurrió durante la prohibición, claro, ¿no? Sí, en los años la época de la ley seca. La famosa ley seca.
lo encontraron a la deriva, sin tripulación, con la carga intacta, Ujú. que eso es lo que quizás llama un poco más la atención, O ¿no? sea, Como- robo no fue, ¿Cómo piratería fue, tampoco. cómo fue con el caso del Mar y Celeste, que incluso Ujú. hasta encontraron comida servida en los platos y todo, pero ni rastros de la tripulación? Claro. Y estaban los botes salvavidas intactos, así que Ujú. vaya uno a saber. Si hablamos de aviones, eh, el GA-HNP Star Tiger desapareció el 30 de enero del 48. Iba de las Azores, de las Islas Azores a Bermudas. Un avión gemelo, el Star Ariel, el 17 de enero de 1949, en un vuelo que iba de Bermudas a Kingston, Jamaica. Supuestamente, otra vez volvemos a lo oficial, que es de lo Sí. que uno dispone, ¿no? Dicen que estaban operando con el combustible al límite de su capacidad, cosa que yo dudo. Claro, porque eso que ya se lleva todo un control justamente antes de salir a volar. Claro, no solo se lleva un control, sino que siempre se le pone combustible y demás. Sí, 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 sí. Este, en diciembre del 48, un Douglas DC-3 desaparece en un vuelo desde San Juan, Puerto Rico, a Miami. No se encontraron restos, no se encontró nada. Ni siquiera manchas de aceite. Nada, nada, Nada. nada, ni restos flotando, ni nada por el estilo. Volviendo a este del MH370, el avión este que no hace mucho desapareció, dicen que habían encontrado algunos fragmentos metálicos, qué sé yo, en las costas de Indonesia, si no me equivoco. Pero después se comprobó que no correspondían a ese avión. Claro, sí, sí, sí. Así que todavía estamos ahí en la nebulosa. Hay un montón, ¿no? Obviamente, bueno, acá mencionan el vuelo 19, qué sé yo. Te dan explicaciones de la gente que desaparece, pero Claro, en los 70 había como una teoría muy fuerte, como que explicaban que en realidad ahí estaba Atlantidas, abajo. Y Atlantidas tenía como distintos materiales que estaban trabajando distintas fuerzas y que entonces cada tanto esto se activaba y al momento sí. de activarse era como que agarraba todo lo que estaba cerca y lo como que lo succionaba hasta abajo. Bueno, si hay que creer en las descripciones de Platón, Sí. cuando escribe en su diálogo Timeo y Critias, creo Ajá. que describe la Atlántida, Atlántida. dice que ellos tenían una civilización muy, muy avanzada, aunque Platón no es que fue a la Atlántida, sino que la escuchó de los egipcios, Sí. cuando visitó Egipto, Ujú. perdón. Los egipcios le contaron esta historia porque ellos sostenían que entre ellos vivían Que venían descendientes descendientes de ahí. de Los la grandes Atlántida. arquitectos, escultores, O sea, se todo eso supone, era. se supone que ellos le hablaron de la cultura que tenían, qué sé yo, y que manejaban cierto tipo de De cristales, energías y de cristales, claro. de cristales energéticos, pero que ellos mismos no lo comprendían muy bien. Ujú. Dicen que se hundió en una sola noche. Sí. Yo me imagino como la película de Superman. ¿Te acordás el que manejaba todos los cristales? Ajá. Una Sí. cosa así habrá sido que se hundió. Yo recuerdo haber visto de chico una película y nunca, hace tiempo que me gustaría verla, ¿no? Que habla justamente sobre el hundimiento de la Atlántida. Ujú. Eh, La que se ve el remolino. no la que se ve como una torre con un cristal redondo. Y es la misma que hay un remolino. Creo, sí, no Yo recuerdo. también la vi en los 70. Yo era- y antes también. Ah, yo la vi en el 70. Por ahí, principio de los 70. Ajá. Quizás yo era chico, me acuerdo que era chico. Bueno, vos estabas en la capital, yo estaba en Corrientes, así que llegó 2 años después. No, me acuerdo de sábados de Superacción, que Ajá. daban en Canal 11 a la tarde. Sí. Entonces te daban una película de ciencia ficción, una de terror y una policial. O te Claro. daban un western, una película de ciencia ficción y una policial. Y así iban mezclando, ¿no? Y ese era el entretenimiento de los sábados para Sí. un pibe de 10 años, 11 años, a la hora de la siesta. Porque Claro. esto me acuerdo que empezaba a las 2 de la tarde. Sí, sí, sí. Cuando los viejos iban a dormir la siesta, yo
firme en la cocina con el televisor blanco y negro, viendo todas estas películas. Volviendo al tema, pero eran estos cristales justamente, de esto era que se trataba esta película, de que era una ciudad toda de cristal que se hunde, entonces ponerle cada cierto hecho, no sé qué es lo que, qué sistema manejaba, como que se activaba, esas luces salían para afuera, y todo el avión, barco, lo que había por ahí, animales, todo, se colapsaba y desaparecía. Sí, recordemos que como es... Pero había dos teorías, una que está ahí y la otra que está en Grecia, en la parte de la isla de Creta, que ahí hay como un sistema circular que hace a la descripción que hicieron los egipcios, que después que explotó el volcán, no me acuerdo cuál de ellos fue, que también en una noche los desapareció. Pues es que esto lo hemos hablado en un programa anterior. Hay mapas antiguos en los que figura un sexto continente en el medio del Atlántico. De hecho, por eso el océano Atlántico se llama así, por la Atlántida. Y vos fíjate que culturas tan alejadas como ser la de los egipcios y ponele los mayas, todas hablan de lo mismo. Todas tenían la leyenda del diluvio, todas hablaban de una isla en el centro del mar, ¿sí? O sea, como yo le llamaba, más allá del horizonte. Y vos fíjate, en vasco, Atlántida, los vascos de por sí, los más tradicionalistas, sostienen que ellos son los verdaderos descendientes de la Atlántida. Y recordemos que el idioma vasco no tiene conexión con ningún otro idioma, fonética ni filológica, con ningún otro tipo de idioma de los que se hablan en todo el mundo. Te voy a hacer un detalle del pueblo vasco. Primero es el idioma, que no se sabe de dónde viene. Todos los vascos puros tienen una vértebra más que el resto de la gente. Y todos son RH negativo. La mayoría. La sangre. Sí, el 90 y pico %. Sí. Vos fíjate, los vascos a la Atlántida le llamaban Atalentica. Los mayas, bueno, los griegos le llamaban Atlántida, igual que los romanos, los egipcios le llamaban Atlántida. Los aztecas creo que eran, o los mayas, le decían Aztlán, o Atlán. Y vos fíjate que la sílaba ATL, que es prácticamente común en todos, ¿no? Para los mayas por lo menos significaba agua. Claro. Y ellos sostienen que de ahí había surgido la civilización maya. O sea que de ahí había venido el dios Viracocha, el dios Rubio, que les había enseñado a cultivar maíz y cosa que no toda existía. La parte arquitectónica. No existía en Europa. No. El maíz es originario pura y exclusivamente de América. Sin embargo, lo que le llamó la atención a Colón es haber encontrado en una aldea perdida y en una costa de Portugal, creo, si no me equivoco, en una choza había encontrado espigas de maíz, o sea, mazorcas. Y que no sabía lo que eran. ¿En Portugal? En Portugal. Y que la gente le había dicho, la gente que vivía ahí, los lugareños, le habían dicho que lo habían traído del mar, de la tierra que estaba más allá del mar. Y ahí es donde le surgió la idea de... Claro, porque ellos, en realidad, si vos te pones a mirar bien, hay muchos lugares que están conectados como por pequeñas autopistas de agua que son las corrientes marinas. Las cálidas y las frías. Vos te pones ahí y vos pegás 2 palazos como que vas remando y te lleva la corriente directamente. Entonces, pero en esa época la gente no dominaba esto. La gente de los italianos, bueno, los que eran navegantes, sí, los que sí lo manejaban perfectamente eran los vikingos, porque ellos se manejaban a través del norte con las corrientes marinas y con eso se presupone que llegan hasta la isla de Terranova
donde había una base y de ahí se Bueno, en América. de hecho se han encontrado reliquias vikingas en Sí, Estados Unidos. sí, sí, sí. Pero ellos entran por Terranova, por el norte. Claro, que no tienen idea de cómo llegaron ahí, ¿viste? O sea, Por la corriente. recién ahora están empezando a Sí, abrir un poquito la cabeza, sí. ¿no? Dice que hasta en Groenlandia tenían como pequeñas ciudades o asentamientos. Y posiblemente, recordemos que los vikingos fueron los primeros navegantes por excelencia Sí. y los primeros exploradores por excelencia. Claro, pero ellos dominaban el tema de las corrientes marinas. Ujú. Bueno, ¿y quién te dice que no había una isla en el medio donde ellos Claro. podían tocar tierra y después Ujú. continuar el viaje? Sí, porque un largo trecho. Pero no estamos hablando del continente de Mu. No, eso es Nada otra que cosa ver. Eso es totalmente otra distinta. cosa, así que no vamos a confundir a Que de la ahí de audiencia. Mu decían que había venido Moisés. No era, no era Moisés o Noé, uno de esos dos. el padre Noé, Matusalén, Matusalén, Matusalén. que es originario de Mu. Que él había nacido en el continente de Mu y bueno, Sí. todas esas cuestiones. Eh, Ahora bien, volviendo otra vez al tema del Triángulo de las Bermudas, que ya aparecen aparecen registros de cosas raras en los diarios de Colón, Sí. que ya lo habíamos comentado en el programa anterior. No solamente las luces, sino que también por abajo del mar, Ujú. como que lo iban guiando. Y él pensaba que eran ángeles. Sí, y claro, por eso es lo que yo digo, cuando vos no tenés contra qué comparar un fenómeno, los egipcios lo llamaban carro de fuego, los romanos lo llamaban clipeus, qué sé yo, pero eran todos fenómenos que se veían en el cielo. Claro, los carros que dibujaban los hindúes, Los vimanas. los birmanas, ¿entendés? Todo eso. Cuando vos no tenés un punto de referencia tecnológico, nosotros sabemos que un auto es un auto, pues ya estamos acostumbrados a verlo, pero Sí. Pero esta gente no vio nunca eso. nunca vio eso y ahora te voy a contar una película que está muy interesante después de la pausa. Bueno, vamos ahí. Bueno, volvimos de la pausa. Antes de continuar, recordemos nuevamente las vías de comunicación. Vamos a decir la gente que se quiera comunicar con nosotros que lo haga a través de la línea del WhatsApp al 375-852-1381, Twitch y YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y ex Twitter al @socialclub_K. Bueno, hablábamos fuera de aire, justamente de lo último que habíamos tocado antes de la pausa, que con el tema de Cristóbal Colón, cuando veía luces por debajo del agua o volando por encima de las carabelas, él lo suponía como ángeles. Sí. Y bueno, comentamos que cuando vos no tenés un punto de referencia, generalmente le das El nombre de lo que de supuestamente lo se que, te va ocurriendo. claro, de lo que más cerca tenés, digamos, lo que más se parece. Y te comenté, hay una película muy interesante que se llama Frankenstein desencadenado, Ajá. que está en YouTube, Sí. o Frankenstein Unbound, que cuenta la historia de un científico que a través de un experimento viaja en el tiempo a la época del doctor Frankenstein, justamente. Y se topa con que no es una historia inventada por Mary Shelley, sino que ella lo que está haciendo es relatar algo verídico. Sí. Cuando aparece en esa época, se cruza con el doctor Frankenstein, hay dos escenas que son muy, muy curiosas. Una cuando el propio doctor Frankenstein, que lo hace Raúl Juliá, ve el auto con el que él llega al pasado. Claro, en esa época, a principios de los años 1800, las primeras décadas, claro, el tipo se encuentra con que no tiene con qué compararlo. Y a él se le ocurre que es un carruaje sin caballo. Claro. O sea, ¿cómo funciona este carruaje
si no tiene caballos? Esa es la primera escena que es fantástica. Bueno, también los dos actores, Sí. John Hurt es el otro. Y la otra, cuando Raúl Juliá hace el científico. hace el doctor Frankenstein. Ah, ajá. Y John Hurt hace el científico que viaja en el que tiempo. viene, que va a Y vos fijate que en una película de la década del 90 ya el auto tiene una pantalla táctil con una computadora de a bordo, ¿viste? Sí. O sea que... también uno de avanzada que ya lo inventó a eso. Y la otra escena que es muy graciosa también, obviamente vos fijate que son cosas que actualmente están ocurriendo. El doctor Frankenstein podía manejar el auto, tenía una computadora con inteligencia artificial que hablaba, Sí. Y la manejaba con el reloj, que ni más ni menos que el Bluetooth. Claro. Es más o menos lo mismo. Sí. La cuestión es que están sentados los dos en una taberna cenando y le suena la alarma del reloj, de un reloj de cuarzo. Entonces el doctor Frankenstein le pide verlo, lo mira y dice, pero esto es un reloj que no tiene manecilla, no tiene agujas. Dice, ¿cómo funciona? Entonces el otro le dice, funciona con lo que usted está investigando, con electricidad, lo cual es cierto. Claro. Funciona una batería. Sí. Volvamos porque nos fuimos a las Bahamas más o menos. Pero vamos a volver. Decime, ¿cuáles son los últimos casos que tenemos del Triángulo de las Bermudas? Y casos, mira, no son exactamente nuevos, pero son los que están estudiándose. Como es, están en estudio. A ver. Bueno, mientras lo busco, porque recuerdo haber visto desapariciones del año 99. Y que es acá nomás. En términos históricos es ayer. Pero bueno, ya va a aparecer, porque todas las más notorias fueron en los años 40 y 50. Entre los años 40, 60, por ahí. Pero lo que yo quería comentar, que esta región geográfica del Océano Atlántico tiene su contrapartida en Japón. Claro. Que en Japón lo conocen como el Mar del Diablo, el Triángulo del Dragón, el Triángulo del Fuego también. El Triángulo de Fuego. ¿Y eso qué zona abarcaría? ¿En la parte continental hacia Japón o...? No. Mira, arranca en la isla Miyake, más o menos a 100 kilómetros al sur de Tokio. Uno de los vértices está en Guam, y el otro en Formosa. Sí. No, Formosa, claro, Argentina. Formosa creo que antiguamente era Taiwán, ¿no? Sí, está en la zona de Taiwán. Creo que era Taiwán. Claro, entonces ahí hace perfecto el triángulo. Claro. Y también hay casos de buques desaparecidos, aunque acá, como son más racionales quizá los japoneses en los estudios. Y son millones de barcos, así que sí. Hay otra ciudad abajo del mar. Y está la ruina de Yonaguni, que se descubrieron hace muy poquito. Sí. Las pirámides, vamos a decir que son templos, templetes, escalinatas, escaleras. Pero los científicos dicen que está hecho por la naturaleza. Ajá, sí. O sea, la naturaleza te hace escaleras, te hace pirámides escalonadas y ese tipo de cosas. Claro, hasta columnas tiene. Hay un detallecito que... Pero esa zona, yo no sé si vos llegaste a mirar los documentales, pero no tiene el sistema coralino que tiene la del Triángulo de las Bermudas, porque se ve perfectamente en la construcción. Sí, además el mar es un poco más profundo en esa zona. Ajá. Que en la zona del Triángulo de las Bermudas. En el Triángulo de las Bermudas llega hasta 200 metros.
No sé a Eh, cuánto llegará ahí en esa parte. Capaz por allá por los 70, mediados de los 70, habían descubierto en las Bahamas, ujú, en las Bahamas, en una parte de la costa, después de una tormenta que despejó un poco de arena, qué sé yo, descubrieron un camino hecho con losas hexagonales ujú. que se metía derecho para el lado del mar y Sí. se perdía abajo del mar. Nunca lo investigaron, o sí lo investigaron y nunca dijeron que había. Ujú. Porque el mismo camino está entre la India y la isla de Sri Ceilán, Lanka. que antigua Ceilán. Ujú. Eh, esa, creo que habíamos hablado de la leyenda Sí, sí, sí. del ejército de monos, Sí. que el dios Ravana Y mandó a construir. le había mandado construir cuando fue la guerra que se describe en el Más Barata. Eh, Respecto del triángulo del diablo, el triángulo del dragón en Japón, Berlitz, Ujú. ubicás me imagino a Charles Berlitz, Sí. él escribió eh, primero el Triángulo de las Bermudas, que fue digamos un bestseller a nivel mundial. Yo me acuerdo que había comprado la edición en inglés. Eh, Allá por los 70. Recordemos que Berlitz era el dueño de las famosas academias Berlitz de idiomas. Ujú. Sí. ¿Te acordás que hubo una época que estaban en auge? Que hasta en Buenos Aires incluso tenían sede, si no me equivoco, Ujú. si mal no recuerdo, que enseñaban inglés, alemán, francés, qué sé yo, todos Claro. los idiomas que más se hablaban. Este hombre tenía como hobby estudiar todo este tipo de cosas. Si bien después muchas cosas las refutaron, creo, eh, porque hay muchas cosas que el tipo cuenta que ha investigado, tipo de plata, por supuesto, Sí. que tenía los medios para moverse, ¿no? Eh, Y para poder llegar al lugar. claro. Eh, Dicen que lo desmintieron, aunque si vos te pones a leer, digamos, con la óptica de la época en que escribió el libro, eh, vos te das cuenta que tiene mucha lógica todo lo que dice, Él todo lo estudió que el cuenta. triángulo, el de El de las Bermudas, estudió todos los casos. El de Bermuda, Japón no. el de Japón, ¿no? No, el libro El Triángulo de las Bermudas es específicamente sobre ese. Claro. Eh, Yo estudié con un libro de él, Posiblemente, sí, inglés, sí, posiblemente. en el colegio. Mira, entre las cosas que cuenta en investigaciones posteriores, ¿no? Cuando se dedicó al Triángulo del Diablo, que también escribió un libro al respecto, El Triángulo del Dragón, del año 89. Ujú. Entre los años 1952 y 1954, Japón perdió 5 buques militares con un total de tripulantes que supera las 700 personas. Entre todos los barcos, Entre los 5 barcos, claro. Pues, más de 700 personas. Ahora vos fíjate lo curioso, que también lo podemos emparentar con el Triángulo de las Bermudas. El gobierno de Japón agarró y mandó un barco con 100 científicos de distintas disciplinas a bordo. Desapareció el barco con los 100 científicos. ah, Recordemos el vuelo 19 claro, que después y fueron, el avión que lo fue a buscar, sí, desaparecieron todos. similitudes. Eh, Según otro escritor que lo refutó, ¿no? Larry Cuye, Ujú. los supuestos buques militares en realidad eran buques de pesca y algunos se perdieron fuera del Mar del Diablo. Ya sabemos que el tipo que se mete con ciertos temas ríspidos siempre se expone a Claro, la descalificación, a la burla al escarnio. y todo lo que se te ocurra, ¿no? El buque que, como es que Berlit describe de investigación, que fue con 100 científicos a bordo, en realidad eran 30 según este muchacho Cuye. Eh,
Y que lo dice, cuestiona todo el tiempo. claro, dice que él sostiene que fue destruido por una erupción volcánica submarina, Ujú. mientras estudiaban justamente el volcán y no las desapariciones Claro. de los otros barcos. Pero, Tampoco fue Krakatoa. este, después tenemos, Pero ahora vamos a este tema. Si esto tenemos en el mar, en la tierra, ¿tenemos alguna zona que sí, pueda considerarse triángulo? sí. Hay una zona que se está volviendo famosa últimamente. En realidad venía con algunos casos ya de principios del siglo XX, pero tomó más auge ahora, Ujú. ¿sí? Con el tema de personas desaparecidas, no ya buques o vehículos ni nada por el estilo, sino personas, que es el triángulo de Bennington, Ajá. que le llaman, En Estados Unidos. en Estados Unidos. Um, Ubiquemos la zona aproximadamente. Vermont, Vermont. ¿sí? En los bosques de Vermont, en Green Mountain, más exactamente. Ujú. Eh, Una zona de muchos árboles, mucho verde. y Vermont, recordemos que es una zona muy boscosa, Sí. muy nombrada por Lovecraft. Sí, y dicen que hay animales que no están catalogados, y Se dicen zonas esas cosas, inhóspitas y zonas sí. de Sí. muchas cuevas y Sí. medio que está ahí para estudiarse la zona. Uh-huh. Por ejemplo, esto empezó a tomar Estado público. estado público cuando entre los años 1945 y 1950 desaparecieron 5 personas sin dejar ningún tipo de rastro. Por ejemplo, en el 45 desapareció un cazador experto, guía de caza, en realidad, obviamente conocía la zona como la palma de la mano, ¿no? Sí. Millie Rivers. Sí. La cuestión es que estaba guiando un grupo de caza de 5 personas, más él. Él en un momento, cuentan los testigos, ¿no? Los otros 5 que estaban con él, que se adelanta un poco y de ahí no lo volvieron a ver nunca más. ¿Vos sabés que hay una película? Sí. Yo la vi hace poco. Lo único que encontraron fue un cartucho que después reconocieron como que era de la escopeta de él. Uh-huh. Pero fue lo único que encontraron. Sí. Recorrieron con vehículos, con perros, con todo y no encontraron nada. Sí. Creo que solamente había dejado, lo único que quedó de él era en el lugar donde hicieron base, encontraron como su carpa y nada más. Nada. Claro, y un chaleco creo que había quedado Sí, adentro. y debe ser de eso. La siguiente desaparición fue, estamos hablando de las que abrieron todo este tema, ¿no? Una estudiante universitaria, Paula Weldon, del año 1946, casi un año después de este hombre, la vieron irse a hacer senderismo por ahí. Incluso había pedido indicaciones a algunos lugareños como para recorrer un poco, qué sé yo. Nunca más apareció, no se la encontró. Puede ser que ella fue en un auto y dejó el auto en un No, ella iba caminando. Llegó caminando al lugar. Ella iba caminando, sí. Incluso intervino el FBI, fue el primer caso donde intervino directamente el FBI con grupos de búsqueda y todo eso. En el anterior no. En el anterior no. Nada. Obviamente hubo sospechas de homicidio, ¿no? O sea, de abuso de animales. Lo que suele ocurrir siempre. Pero el problema es que no encontraron absolutamente ningún tipo de rastro, ni de pista, ni de nada. Uh-huh. El tercero en desaparecer, James Tedford, en el año 49, veterano de guerra, había estado en un pueblo cercano visitando a familiares, volvía en colectivo. Vos fíjate, esto es curiosísimo, volvía en colectivo
Entonces, como venía dormido, le preguntó al chofer si ya habían llegado. El chofer le dijo que no. Entonces el tipo siguió durmiendo. La cuestión es que cuando llegan a destino, el chofer va hasta donde está sentado y no lo encuentra. Pero en ningún momento paró. Nunca paró. Nunca paró. El tipo simplemente desapareció. Estaba el equipaje arriba del colectivo y todo eso. Y habían obviamente cruzado por una carretera que pasa por este famoso triángulo de Bennington. Fue como que fue abducido. Habla mucho de abducciones, que esto tiene que ver con otra cosita que vamos a mencionar si queda tiempo, y si no en el próximo programa. La cuarta persona por la cual esto se hace famoso es un nene de 8 años, Paul Jepson. En el año 50 había acompañado a la madre en un colectivo. Volvieron a su granja, la madre estaba alimentando a los cerdos y de golpe el pibe desapareció. Simplemente desapareció. Como pasó con un granjero, pero eso fue en otro estado, que salió a recorrer el campo, se cruzó con el juez de paz cuando cruzaba un camino de tierra, se saludaron y todo, qué sé yo. El juez de paz quedó hablando con la mujer y con la hija. Entonces el tipo llega al medio del campo, se da vuelta, saluda y de golpe desaparece. Claro. Y acá hay un juez que está involucrado, que fue testigo. Acredita. Claro. Sí. Como en los casos anteriores, grupos de búsqueda, nada, no encuentran absolutamente nada. Y la otra más famosa, en el año 50, Frieda Langer, de 53 años. Estaban acampando, sale a caminar esta mujer con un primo. Este hombre, el primo, se resbala, cae en un arroyo, se moja todo, le dice, bueno, espérame acá, que me voy a cambiar de ropa y vuelvo. Cuando volvió, la mujer no estaba más. Estaba desaparecida. Se organizó un grupo de búsqueda casi de 300 personas y encontraron el cuerpo un año después. Acá sí encontraron el cuerpo, pero por el estado en el que estaba no pudieron determinar la causa de la muerte. ¿Pero encontraron en el río o encontraron en el lugar? No, en el medio del bosque. Ajá. En el medio del bosque. Incluso la encontraron en lugares por donde ya habían pasado un montón de veces. Claro, entonces fue como que la volvieron a depositar en el lugar. Digamos que la tiraron ahí o vaya uno a saber qué pasó, ¿no? Fue el único cuerpo encontrado. Ahora bien, esto viene a enlazarse, si se quiere, con el tema de las abducciones. Sí. Hay un escritor, David Paulides, estadounidense, que escribió una serie de libros que se llaman Missing 411. Hay un documental muy interesante en YouTube. En YouTube está. Lo pueden buscar, Missing 411, donde se atribuye la desaparición de personas que se ve que ocurre a nivel global en todo el país, ¿no? Las desapariciones sin explicación, que se relacionan con avistamientos de pie grande, ovnis, luces en el cielo, claro. Y después resulta que una persona te desaparece. Pero el lugar que tiene más, tengo entendido yo, desapariciones o abducciones, lo que vamos a decir, es la zona de Alaska. Sí. Hay una película muy famosa que la hace Mila Jovovich y que encima la película está documentada con las personas reales. Yo creo que es una de las cosas más aterradoras que vi, porque te va mezclando el actor con
la persona a la que le ocurrió La el persona caso, real. la persona real, Con grabaciones inclusive y todo. reales Ahora, dicen que no, dicen que fue simplemente una película, así, o sea que fue una cuestión de ficción. Claro, pero al principio de la película te dice que está basada en hechos reales y que Claro. se complementa esto con documentación real. Claro, el hecho es que hay inclusive hasta pueblos enteros de esquimales desaparecidos. Uh-huh. Un cazador anda por ahí haciendo lo que hace, ¿no? Obviamente. Y como se queda sin agua, él conoce un pueblo esquimal, entonces se desvía de su ruta y va a buscar agua. Y se topa con que no hay nadie. No hay rastros de sangre, no hay absolutamente nada. Simplemente la gente no estaba. Esto ocurrió obviamente en Alaska, en la zona de Nome, donde ocurre lo de esta película. La cuarta fase. Exactamente. La cuarta fase se llama. Que también está en YouTube, la pueden buscar sí. y ver. Y hay un caso muy resonado que yo estuve en el lugar, es en Salta, es cerca de un lugar que se llama el Anfiteatro de las Conchas. Hay como en una pared hay como un cuadrado de una puerta tallada, uh-huh, y te dice que es la puerta de los Diaguitas. Perdón. Te cuenta que cuando vinieron los españoles, estaban invadiendo la zona, fue toda una tribu de diaguitas, fueron con el chamán de ellos, tocó la puerta se abrió y desapareció automáticamente, pero rapidísimo, se desapareció todo el pueblo. Entonces cuando llegan los españoles, eso se vuelve a cerrar y no encontraron nadie más del pueblo de Aguita. Esto es muy parecido a lo que... Y está afuera, hay como un cartel grande que te cuenta la leyenda. Bueno, hay un lugar parecido en Perú, donde hay una puerta tallada en la roca. Es exactamente igual a eso. Que nadie sabe para qué es, ni por qué, ni nada por el estilo. Y un caso parecido ocurrió con el pueblo Anasazi, en Estados Unidos. Sí, el que estaba bajo la piedra. Los que están, los que hacían las casas talladas en la piedra. Sí. Y encima hacían de varios pisos. Que también desapareció de un día para el otro y nadie sabe ni dónde fueron ni nada por el estilo, porque ni descendientes quedaron. Pero bueno, vamos a seguir con estos temas, sobre todo con este que me interesa mucho, de Missing 411. Sí. Vamos a seguir la semana que viene, porque el tiempo es tirano, así que yo, por mi parte, como siempre le doy las gracias a Gastón, a Kevin, ahí por la producción y por la operación. Y si Dios quiere, nos vemos el jueves que viene. Y otra vez a vos, Gustavo, gracias por compartir esta mesa. Gracias a vos, Walter, y nos encontramos la otra semana. Y los que quieran llamar, ya saben que lo hagan a través de la línea del WhatsApp al 3758-521381. Deje su mensaje, deje su consulta, sus saludos, sus críticas, que serán bien recibidas. Incluso sugerencias de temas que también, quieran, por supuesto, que quieran escuchar. Dale. ¿No? Así que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.